adicionales son albúmina, fibrinógeno, proteína C reactiva, y puedo seguir con mi lista hasta aburrirme. ¿Listo? Si es que han puesto algunos de los que son adicionales, puedo tener cierto grado de consideración. Ahí vamos a ver cómo va. ¿Listo? Entonces, primero necesitaba un diagnóstico, porque yo les he dicho cuál sería su diagnóstico inicial. Yo les hago una pregunta, ustedes me responden. Eso vale 0.10. Si tienes dos análisis de perfil hepático que tengan sentido y estén, es otro 0.10. Y por último dice, allá, los exámenes van a valer 0.10 cada uno, porque me tienen que poner entre transaminasas, TGO, TGP. Si es que le han aumentado la gamma glutamil transfosfidasa, está dentro del mismo rubro. Entonces esto también, aquí está. Ya, y entonces aquí viene la parte donde sí me podría sentir impresionada. Lo siguiente es el diagnóstico etiológico. ¿Listo? Dentro de las causas más frecuentes de hepatitis están las infecciosas y las medicamentosas. Entonces, tendría que buscar si mi paciente toma algún medicamento que sea hepatotóxico, y lo siguiente sería hacer el perfil de hepatitis virales. ¿Sí? Si los han puesto, también va a tener el mismo valor que uno de los exámenes de perfil hepático. ¿Sí? Si es que han puesto el perfil de hepatitis virales. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna queja, duda o pregunta? Sí, el examen vale 1 punto. Eso decía, ¿no es cierto?, la comunicación. No voy a estar leyendo sus cartitas por 0. No, mentira, vamos a negociar eso después, pero esto ya le corresponde a la doctora Rosario y a mí, ustedes no. 2. Escriba 3 parámetros que se interpretan en el ACA, los imperdonables. Así, imperdonables son 3. pH, PCO2 y PO2, ¿no es cierto? Y entonces ahí, pero tengan en cuenta que el AGA te mide bicarbonato, hemoglobina, lactato, anion gap en algunos casos y el exceso de bases. Sino que yo les dije ahí, dígame, escriba fisiológicamente cómo se altera cada parámetro escrito. O sea, usted escogía el parámetro y me daba la explicación, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el pH se puede alterar por deshidratación, por acidosis, por alcalosis, por neumonía, por infección. Y así, hasta que me haga, mientras tenga sentido no hay ningún problema. Y así sucesivamente. ¿Entendido? Muy bien. ¿Quejas? Necesitan 3 parámetros para que el puntaje esté completo, con explicación. Si solo tienen el parámetro, vale la mitad, porque por lo menos ya sabían por dónde iban las cosas. 3 exámenes de laboratorio para evaluar coagulación. Los más importantes son TP, TPT y plaquetas. Esos son los básicos. ¿Listos? Esos son los buenos. TP, TPT y plaquetas. ¿Cuáles también valen? Dosaje de factores, factor 5 de Leiden, factor 8, factor 9, fibrinógeno, que les acabo de decir. Sí, ese es bastante bueno. ¿Sí? Ese puede tener, ¿cómo se dice? Fibrinógeno. Tiempo de trombina también es. Coagulación y sangría tienen indicaciones bastante específicas. No son los más generales. ¿Listo? Pero si los han puesto, se los considero por la mitad del puntaje. Igualmente es necesario que haya, les hemos puesto coagulación y sangría, vale la mitad. Es necesario que haya por qué se altera. ¿Sí? ¿Tenemos alguna observación o modificación a mi clave? Si es que en algún momento quieren que... Es que a veces no sé por qué tienen ustedes unos conceptos bien interesantes que no son frecuentes. Me dicen, no doctora, pero puede ser tal cosa, y todos dicen, sí, todos hemos respondido eso de alguna manera muy sospechosa. Muy sospechosa. Pero algunas veces sí les hago valer algunas cosas porque tengan en cuenta que al final el paciente puede tener lo que pueda tener. ¿Listo? Entonces, bienvenidos a Interpretación Laboratorial. ¡Tarán! Yo soy la coordinadora de teoría y la coordinadora del curso. ¿Listo? No me han alcanzado las horas para hacer prácticas, entonces solamente llevo la sección A y la sección B de teoría. La doctora Rosario es la coordinadora de prácticas. ¿Sí? Normalmente, si es que hay cualquier cosa de prácticas, primero pasa bajo su decisión, todos votamos y de ahí se les comunica si es que hay alguna circunstancia que consideren ustedes que se puede modificar.
Dentro de las prácticas, la doctora Rosario tiene la mayor parte de grupos, el doctor Renzo tiene 2 grupos, el doctor George tiene 3 y el doctor Ricardo tiene 3 también. Me parece que ya los conocen de otros cursos, ¿no es cierto? El doctor George sí, recién me parece que es probable que no les haya dado clases, pero tengan en cuenta que está integrado dentro del mismo sistema de trabajo. Sí, entonces más o menos es lo mismo. Y todos somos patólogos clínicos, si se han dado cuenta, ¿no es cierto? Entonces, el laboratorio tiene como especialidad la patología clínica. Ahora, en cuanto a creditaje, teoría tiene el doble de créditos. Las 2 horas de teorías equivalen a 2 créditos y las 2 horas de práctica equivalen a 1 crédito. Jóvenes, el reglamento dice que deberían aprobar teoría y práctica por separado. Algo que también está discutiendo el tercio estudiantil, curiosamente también se votó en vacaciones, ¿no es cierto? Ustedes me llaman a mí tarde, mañana, noche, Navidad, Año Nuevo, y el tercio estudiantil tiene vacaciones. Me parece que son personas muy comprometidas con su tiempo. ¿Por qué ustedes me acosan todo el fin de todo el año? No sé, creo que me voy a cambiar al tercio estudiantil, ¿eh? El examen tiene 14 puntos. Es 100% casos clínicos, creo. No me acuerdo, mentira, miento miserablemente. Normalmente les ponemos 5 preguntitas directas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el examen más importante para coagulación? Acaban de aprender. TP, ¿no es cierto? Eso es claro, preciso, listo. Lo demás, más o menos 15 a 16 son casos clínicos. No es obligatorio que se aprendan todos los valores normales. Viene una lista al final con los valores de referencia que no tengan que aprender. Algunos valores sí hay que aprender de memoria, como por ejemplo, el valor de hemoglobina, el valor de plaquetas, a partir del cual comienza el sangrado espontáneo. ¿Listo? Entonces, eso es una cosa muy precisa que te la tienes que saber, porque la miras y dices, plaquetas, por favor. Banco de sangre también es nuestro, de laboratorio. Y cosas que son como lo que traté de que aprendieran. ¿Se acuerdan cuando traté de que aprendieran qué es neutropenia? Entonces tienen que saber qué es neutropenia. Si me vienen a decir que es disminución de neutrófilos, me voy a pintar bigotes. ¿Listo, doctores? ¿Por qué? Porque hay cosas que sí son muy precisas, que tú las miras y dices, no, esto es tal cosa. Esos son los únicos valores que se les va a exigir. La mayor parte de valores de laboratorio, como en la realidad, van a estar escritos ahí. Los miras y te parece, porque solo hay 3 opciones. O está normal, o está disminuido, o está aumentado. ¿Sí? No hay más. ¿Sí? Entonces, por eso en el examen no hay ningún problema. Tenemos 2, como comprenderán, aquí faltan 6 puntos, ¿no es cierto? El examen de hoy vale 1 punto. Ya les he dicho, es negociable. Primero tenemos las notas y después vamos a ver eso. Por favor, todavía no se queden. Ustedes van a dar examen el 25 de marzo de las 3 primeros temas. Valen 2,5 puntos. Normalmente deberían valer 3, pero como este vale 1, está en 2,5. Y el otro, para ustedes, es el 8 de abril, que también vale 2,5. ¿Listo? Y con eso ya está su nota completa. Comprenderán que si no vienen a clases, pues no tienen nota de la evaluación. Y es importante que lo consideren. Yo sé que muchos de ustedes pueden pensar que 2,5 no es mucho, ¿no es cierto? Aunque en segundo año discutimos que 1 punto es bastante, ¿no? Pero es decisión personal. Ustedes ya han adquirido mayores conocimientos y es de verdad, si no vienen, no hay ningún problema, yo les pongo 0 y ya está. Si es que quisieran, si es que se presentara una emergencia y quieren dar el día viernes, sí, pero eso es previa coordinación y previa emergencia, ¿no es cierto? Entonces, tengan en cuenta por favor que el día de hoy vamos a comenzar con examen completo de orina. Si tenemos alguna pregunta pueden levantar la mano en cualquier momento, sobre todo si es que ustedes lo ven. Entonces, el riñoncito es muy importante. He tratado de explicarles múltiples veces que el riñón es indispensable para sobrevivir. El daño renal hace que los pacientitos disminuyan sus expectativas de vida. Entonces, aquí es donde uno de los exámenes más sencillos, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que tenemos que saber qué es una nefrona. Las nefronas son las unidades funcionales del riñón y solamente tienen ustedes 2 millones, tenían, pretérito imperfecto, tenían 2 millones de nefronas. ¿Por qué digo tenían? Porque cada vez que tienen fiebre,
una infección o beben demasiado alcohol, que alguna vez deben haber visto que a algún paciente le ha pasado, ¿no? Lo he dicho ustedes. La nefrona se muere. ¿Y nefrona muerta? No regresa. Ahora, cada infección, cada fiebre, cada exceso va dañando las nefronas. Aquí tenemos que entender algo muy importante, jóvenes. Primero, este es un sistema porta-arterial. La sangre primero filtra en el glomérulo, es decir, el riñón primero trabaja. ¿Y por qué tenemos una arteriola eferente? Este es el sistema porta-arterial, por si acaso. Ni me vengan a decir que el único porte es el hígado, ¿ah? Entonces, ¿por qué existe la arteriola eferente? Porque recién después de haber realizado su función, va a alimentar al túbulo. Aquí es donde la deshidratación y el sangrado son terribles para el riñón. ¿Por qué? Eso hace que disminuya la presión arterial. Y entonces la arteriola eferente ya no tiene fuerza suficiente para alimentar a la nefrona. ¿Qué pasa con un tejido que no tiene irrigación sanguínea? Se muere. ¿Listo? Entonces, para todas las criaturitas que no me creen lo de los 8 vasos de agua al día, vayan a averiguar cuántas nefronas habrán muerto. ¿Listo? Eso es un concepto muy importante. Por eso, en examen de orina, uno de los objetivos principales es diagnosticar deshidratación. Jóvenes, la deshidratación es una palabra grande. Me encanta cuando están en la visita. El paciente tiene deshidratación. ¿Y los exámenes de riñón? ¿Y cuánto está el balance hídrico? ¿Cuánto le han puesto? ¿Cuál es el plan? Ah, no han hecho nada. Y luego se quejan de que reprenden a los internos. Yo nomás digo. ¿Entendido? Después de que todo el sistema de la nefrona ha trabajado, recién el ultrafiltrado se llama orina. Si ustedes se dan cuenta, en los casos en que hay poca presión o hay sangrado, no se va a poder alimentar al túbulo y por lo tanto el túbulo no va a poder trabajar. Si es que el daño se mantiene por más de 6 horas, ya hay riesgo de que se haga permanente. ¿Listo? Por lo tanto, la deshidratación idealmente debería ser atendida en las primeras 6 horas para que el daño no sea permanente. El examen de orina, jóvenes, se considera una biopsia renal. Es un examen que te puede aportar muchísimo conocimiento. De allí que seamos muy exigentes con la toma de muestra. Muchas veces se rechazan las muestras de orina porque no cumplen con las condiciones. Sobre todo cuando el paciente está en control de rutina o en control post-tratamiento, hay que ser mucho más cuidadoso. ¿Por qué? Aquí ya no hay enfermedad. Aquí estoy tratando de demostrar si el paciente tiene alguna enfermedad o si se ha curado apropiadamente de lo que estaba tratándose. Entonces, allí en el laboratorio de rutina se rechazan muchísimas muestras porque dicen, la muestra tiene un color raro. Sí, es que me la tomé ayer. No, no vale. ¿Listo? Hay que ser muy estrictos. El laboratorio de emergencia es otra historia. En el laboratorio de emergencia mi paciente tiene un problema. Está deshidratado, tiene fiebre, tiene infección. Entonces ahí lo que necesitamos es una respuesta para saber y darle tratamiento rápidamente. Pero es muy importante de todas maneras tener en cuenta que cuando se hace un examen de orina, el ejercicio puede haber hecho cambios reales. Esto es muy frecuente en los chicos fanáticos del gimnasio. ¿Sí? Dicen, estoy orinando rojo. Es muy probable que se haya pasado con el ejercicio, pero necesitamos complementar los exámenes. Las relaciones sexuales van a cambiar el pH, van a poner proteínas diferentes y aparte de eso, no necesitamos saber las intimidades de nadie. Normalmente pueden aparecer espermatozoides en la muestra y obviamente eso hace que la muestra sea sospechosa. ¿Sí? Entonces, generalmente la recomendación ideal es que no haya habido relaciones sexuales 24 horas previas, sobre todo si estamos tratando de determinar si el paciente o la paciente están realmente sanos. Y el periodo menstrual de las damas no tiene un tiempo fijo. Generalmente se les dice a las pacientes que terminan su regla y esperen un par de días por lo menos para entregar la muestra de orina.
Porque recuerden ustedes que voy a ver esto al microscopio. La paciente puede que no perciba un bastón de sangre, pero si yo les envío un examen de orina que dice que hay sangrado, es una alarma severa. Es cuando viene la paciente y dice, ay, no, es que estaba con mi regla. Es una alarma por gusto. Entonces es muy importante tener esto en cuenta antes de alarmarnos. Jóvenes, las hematurias son algo serio y es muy importante que tomemos conciencia de primero verificar que la muestra era ideal. Si no, no van a poder diagnosticar. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se debe hacer? Siempre el paciente debe lavarse las manos antes. Debe ser un frasco estéril. Por norma, no aceptamos ningún potecito de la casa. Y si nos dice que lo lavaron con lejía, es peor. La lejía cambia el pH, destruye células, es una desgracia. Los potecitos a veces son de mermelada y la tira es muy sensible al azúcar, entonces no se acepta, ¿sí? Lo que debemos enseñar a todos es que el frasquito viene sellado y debe abrirse recién cuando se va a colectar la muestra, no antes. Es muy importante dejar caer parte de la orina y recién recolectar la muestra para que no haya contaminación de células ni bacterias que estaban en el borde del meato urinario. Para disminuir también esto, antes de la muestra es necesario hacer higiene solamente con agua y se seca con un paño, no con papel higiénico, porque quedan las pelucitas esas y se observan, tanto en el caso femenino como en el caso masculino, y de allí se recolecta la muestra. Cuando tenemos un paciente que te dice, no, siempre orino poquito, lo mínimo que nos sirve son unos 20 mililitros. Menos de eso lo aceptamos solamente en pacientitos que ya tienen insuficiencia renal y no producen más orina. Podemos hacer milagros con la muestra, pero no es lo ideal. Si mi paciente no produce más, pues yo me acomodo, pero no va a ser el caso de todos los pacientes. ¿Por qué? Porque cuando nos traen una muestrita muy poquita, generalmente se pregunta, ¿por qué me está trayendo tan poquito de la muestra? Te dicen, cuando es un paciente que ya tiene daño renal, te dices que no orino más. Entonces, el paciente refiere que es todo lo que ha orinado esta mañana. En cambio, si me mandas 10 mililitros y es un paciente aparentemente sano, como un varón, como una persona joven, pongo ahí, me entregaron 10 mililitros. ¿No es cierto? ¿Por qué? Para que el clínico sepa de que de repente el paciente está ya entrando en daño renal. Ahora, los bebés también pueden tener recolección de una muestra de orina estéril. Todo lo que hemos hecho anteriormente es para tener una muestra de orina estéril, pero debemos explicar y supervisar que se haga con la bolsita colectora. La persona que va a colocar la bolsa se lava las manos y la bolsa colectora también está estéril. Tiene un adhesivo en el borde que se va a colocar alrededor, ya sea de la vulva o del aparato genital masculino, y se pega bien. Luego se le pone el pañalito y se espera. La supervisión es cada 15 minutos. Y generalmente tenemos que hacer algo para que el bebé miccione. Puede ser que abran la llave del agua, le mojen las manitos. A veces ya el bebé está con suero y entonces eso también va a hacer que se estimule. Normalmente esperamos 30 minutos. Después de esto el adhesivo se comienza a despegar y por eso les digo que es importante estimular al recién nacido. Uno de los chistes más feos que aprenden ustedes es que cuando están haciendo la colita del baño y todo el mundo está así bailando, le abren la llave del caño y todas las señoritas, sobre todo vean en la cola, no vayan a hacer maldades, solo han dicho que observen. Se angustian porque ese es un reflejo condicionado que está en todos los seres humanos. Cada vez que sienten correr el agua, el cerebro dice, no tendré que ir al baño. Y sobre todo si ya tenían un estímulo, puede ser que terminen recolectando una muestrita de orina. ¿Listo? Y entonces, esta muestra está estéril porque has limpiado la zona. ¿Y cómo se recolecta? Los bordes se cierran, se gira la bolsa y se coloca en el frasco estéril. Esta muestra, si es que ha sido tomada apropiadamente, vale para urocultivo inclusive. Y como comprenderán, es bien poquito lo que recolectan, 2-3 centímetros o mililitros. Pero jóvenes en el laboratorio podemos hacer milagros. Nos dicen, es un bebé, no se preocupen, nos encargamos.
¿Listo? Hay otras formas de recolección de orina. Por ejemplo, la orina de 24 horas es muy importante que ustedes den las indicaciones al paciente. Generalmente cuando ya llegan al laboratorio me han hecho cosas muy sospechosas. Muy sospechosas y les digo, disculpe, no puedo aceptar esta muestra y necesito preguntar qué ha pasado, cómo fue, por qué, cuándo, cómo, dónde. Por circunstancias como las que siguen. Me traen una galonera de lejía. Es muy probable que hayan quedado restos de lejía que lastimen la muestra y la perjudiquen, ¿no es cierto? Luego me traen la botella de Coca-Cola. Le digo, ¿la han lavado bien? Y me dicen, la hemos lavado con lejía. Mal. Entonces, por eso, normalmente si es una galonera normal, generalmente las que son muy buenas son las de agua. Eso sí, ¿no es cierto? Había agua, ahora le pones orina, no pasa nada, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener cuidado, porque a veces, alguna vez trajeron una que tenía inclusive olor a gasolina, a otras sustancias. Entonces, sí es verdad que es una galonera porque le hicimos un recipiente grande, pero la contaminación puede hacer que se perjudique. ¿Qué más? Es muy importante que se laven sus manitos. ¿Por qué? Porque si caen bacterias en la orina, esas van a metabolizar las sustancias y el olor va a ser bastante difícil. El paciente a veces cree que se está muriendo. Nosotros decimos, no, es solamente el proceso, no se preocupe. A veces el paciente bota la muestra porque dice, no, olía muy mal. Bueno, pero era porque tenía muchas bacterias. Entonces, hay que tener en cuenta que estamos hablando de 24 horas. Entonces, ¿qué se le explica al paciente? Ya, vamos a ponernos todos en el caso del domingo. El domingo el paciente tiene tiempo porque no se va a ir al trabajo con su galoncito de orina, ¿verdad? Entonces el domingo le decimos, a la hora que usted se levante, va al baño normal, no pasa nada. A partir de la segunda vez, tiene que llenar todo a la botellita. Si llena usted una botellita o dos, no hay ningún problema, traiga. Una vez me vinieron con 4 botellas. Dijimos, señor, ¿qué ha pasado? No, es que como era examen, tomé todo el día agua. 8 litros de agua se había tomado, yo tenía 4 galoneras. Eso también altera los resultados. Entonces es muy importante decirle al paciente que beba lo que regularmente toma de agua y que trate de evitar café, té o disminuirlo al mínimo. ¿Por qué? El café y el té son diuréticos y esto hace que incremente la cantidad de orina y tienen que tener en cuenta que el volumen urinario es una muestra de que el riñón está trabajando. Pero si es que está trabajando porque ustedes lo están maltratando, no es lo mismo a que trabaje de forma normal. No sé si ya han superado el hecho que yo les digo, les voy a tomar examen y ustedes me responden, ah, ¿ya lo superaron? El año pasado gritaron, ¡no! Lo mismo pasa con los pacientes. Como decimos, son exámenes de laboratorio. Muchas veces el paciente se angustia y trata de modificar sus comportamientos y eso, al contrario, nos aleja la posibilidad del diagnóstico. Es por eso explicarle de que es algo de rutina, es algo que tiene que hacer. ¿Listo? Entonces, otra forma de recolectar la orina es cuando vamos a colocar una sonda vesical. Esto es muy importante para pacientes que tienen sonda vesical a largo plazo y generalmente se hace cuando ingresamos una sonda nueva y va directamente al frasco estéril. Esto va a ser muy importante en el urocultivo. La última es cuando se hace la punción suprapúbica. Esto normalmente trata de evitarse, pero sobre todo se utiliza en pacientes que tienen lesiones medulares o que están accidentados o son niños. Tiene indicaciones precisas, son pocas, pero hay que tener en cuenta algo. La orina es un líquido estéril. ¿Sí? ¿Dónde se va a llenar de bacterias? En el meato urinario. En el meato siempre hay bacterias porque eso es parte de la flora. En cambio, si tú obtienes una muestra directamente de vejiga, como en el caso de la punción suprapúbica, no debes tener bacterias y las células deben ser muy poquitas, porque la mayor parte de células proviene de la parte externa, de la descamación externa. ¿Listo? Entonces, el examen de orina, jóvenes, o urianálisis, es realmente amplio. Por eso depende de que me digas qué estás buscando. En el caso del examen de orina sí existe el por si acaso. Ese se llama control anual, examen ocupacional o examen de rutina, ¿no es cierto? En ese caso tengo que cumplir con el examen completo de orina.
¿sí? Pero, por ejemplo, los otros van a depender de las enfermedades que tenga. Los componentes son físicos, donde vemos el color, el aspecto, el olor, el químico, donde la tira reactiva es una maravilla, y el microscópico, donde buscamos las células que pueda haber. En el caso del microbiológico, no es obligatorio. Este es el de rutina. ¿Listo? El microbiológico se solicita. Dice, sospecho que mi paciente tiene infección urinaria, ¿sí? Porque ustedes me están mandando el examen, la solicitud a mí, si yo no soy adivina. Me conformo con que pongan DC hito. No me tienen que mandar una cartita, ¿no? Se puede saltar de salud. Aquí, la coloración de Gram nos va a permitir observar y predecir la etiología de la infección urinaria. ¿Cuál es la gran ventaja de Gram? Es mucho más rápida y se puede entregar el mismo día, a diferencia del cultivo, que por lo menos puede tardar 3 días. Otra ventaja de hacer cultivo es que puedo hacer el antibiograma posteriormente. Ya van a haber otros casos especiales. Por ejemplo, estoy sospechando que mi pacientito está consumiendo cocaína, puedo hacer el dosaje en orina. Si es que en ciertas enfermedades inmunológicas voy a ver que aparecen nuevas células, eso también se pueden descartar, lupus por ejemplo, y también podemos hacer exámenes de biología molecular, no son los más frecuentes, pero se puede hacer. Entonces el color va a cambiar, lo normal es que sea un amarillo claro, pero se va a hacer muy claro o no va a tener color en el caso de la diabetes insípida, donde hay mucho volumen urinario, y también la diabetes mellitus porque tiene poliuria. ¿Quién más va a tener este caso? Mi paciente que se tomó los 8 litros de agua, ¿no es cierto? Porque la cantidad de líquido que se ingiere es proporcional. Aquí tenemos un color medio café. Aquí es muy importante que tengan en cuenta que este es el color que vamos a ver en la presencia de bilirubinas, pero hay un fármaco que funciona como analgésico y anestésico de la vía urinaria local que se llama fenazopiridina. La fenazopiridina se excreta íntegramente por vía renal y su gran ventaja es que no tiene acción sistémica, sino acción local. Al pasar por la vía urinaria va a disminuir francamente el dolor. Esto se aplica en cálculos e infecciones urinarias y por eso el paciente va a venir desesperado y decirte estoy sangrando. No, no está usted sangrando, está eliminando el medicamento y es muy importante informarlo. Es posible que también sucede en los pacientitos que están con tratamiento de tuberculosis por la rifampicina. En el caso de los betacarotenos, son los pacientitos que comienzan con sus dietas un poquito intensas, ¿sí? No sé, una época se puso de moda que se tomen zumo de zanahoria todas las mañanas, ¿sí? Hasta llegar a 1 kilo de zanahorias. Pues mi paciente tenía un color mango y obviamente la orina también estaba de un color muy sospechoso por la oxidación. Ustedes dirán, ¿pero por qué la orina no está amarilla? Porque se oxida. Y entonces, ¿qué sale el color? Podemos tener un color negruzco y aquí sí puede ser por alcaptonuria, que es un problema genético, a veces el metronidazol. No es obligatorio. En el caso del metronidazol puede suceder como no puede suceder. Rojo o rojizo vamos a tener la presencia de hematíes o la presencia de hemoglobina. Generalmente la hematuria, cuando es muy visible, va a ser sedimento. O sea, el paciente te dice, estoy orinando sangre, y te trae a veces la muestra y tú ves que la orina arriba se ve más normal y es frecuente que haya sedimento. En cambio, en la hemoglobinuria generalmente se mantiene homogéneamente. Esto significa que el daño es diferente. La hemoglobinuria tiene mayor riesgo de insuficiencia renal porque al ser pequeña va a dañar el glomérulo más fácilmente. Los glóbulos rojos no son muy grandes, pues no van a poder generar daño. La orina se puede volver verde porque las pseudomonas generan pigmento. En algunos casos la metoclopramida y el exceso y el incremento de consumo de espárragos puede ser, no es tan frecuente, es mucho más frecuente que sea pseudomonas. ¿Por qué tienen que aprender este color junto con el color morado? Porque suele suceder que llegas y ves la bolsa colectora de orina y está verde o morada. De hecho tengo una foto. Me dijeron, está orinando morado. Muy bien. Si es un paciente que ya está hospitalizado, búscale pseudomona, que también está aquí.
¿Sí? Entonces la pseudomonas por sus pigmentos te puede dar verde o morado y otro que puede dar morado es Klebsiella. Obviamente, si es que es un paciente que está trayendo la muestra de la casa, que no está hospitalizado, generalmente vienen desesperados y usted le dice, generalmente cerca de Halloween, ¿ha revisado los dulces que comieron? Sí. ¿Pintaban la lengua? Sí. Todo ese pigmento ha pasado por el riñón y es lo que está causando el cambio. Necesitamos esperar una semana, incrementar líquidos y tomar una nueva muestra. ¿Listo? Muy bien. Sobre el aspecto, nos estamos refiriendo a la transparencia. Este es uno de los métodos que se les enseña a ustedes para poder aplicarlos en cualquier lugar. Si su paciente sospecha que está teniendo una infección urinaria, si es que la muestra está en un frasco de plástico o de vidrio, lo puedes enfrentar contra cualquier letra o raya. Lo normal es que la orina permita leer a través del frasco. Si ya no se lee, la turbidez es cada vez mayor. Está generalmente asociado a infecciones urinarias, pero también puede ser por una dieta que se hayan pasado en verduras y frutas. Algunas veces los fosfatos pueden dar esta característica y el paciente no tiene infección, sino que le dicen, ¿ha habido algún cambio en la dieta? Sí, están preparándose para el bikini y solo han comido verduras durante toda la semana. Es posible, pero se tiene que confirmar. Entonces, como les decía, lo más frecuente es la ITU y la precipitación de cristales. Los fosfatos son cristales, sino que los fosfatos amorfos suelen ser parte de la dieta. Los fosfatos de calcio y los triples sí son patológicos. ¿Qué quiero decir? Que algunas veces los resultados del examen de orina se les reporta porque ustedes tienen que saber, pero no tienen ningún significado de daño en el paciente. ¿Listo? Muy bien. Ahora, el olor, jóvenes, si se recuerdan, les pregunto, normalmente la orina tiene un olor muy particular y por eso se llama sui generis. Cuando se reporta, no les voy a reportar olor normal. ¿Sí? Muy bien, entonces normalmente reportamos sui generis o no reportamos, porque se sobreentiende que tiene un olor que no es patológico. Si es que tiene mal olor, hay que sospechar en primer lugar que la paciente o el paciente está sufriendo una infección del tracto urinario. Esto es clásico de las abuelitas. Aparecen en emergencia con su potecito, dicen de orina, otra vez estoy con infección, esto huele muy mal, ¿me lo van a examinar? No señora, le vamos a dar un frasco nuevo. A veces las abuelitas vienen con su frasco nuevo, en ese caso sí, el examen de orina se acepta. Y si es que aquí hay una circunstancia, algunas veces los pacientes para tratar de cambiar sus resultados pueden colocar jugo de fruta en la orina. ¿Listo? Entonces, si sienten un olor a fruta, lo más frecuente es que sea a manzana. Ese es el olor a acetonas. Si quieren saber a qué huelen las acetonas, huelan una caja de jugo de manzana. Y entonces a veces el paciente, ya, pero es suave, el olor es suave. Y por eso dicen, la orina huele a frutada, huele a acetonas, la verdad. Pero a veces el paciente te trae jugo de manzana. Entonces, tienen que enfrentarse al hecho de que primero les enseñamos todo lo que es patológico, pero también existen pacientes que modifican sus resultados, solo Dios sabe por qué. ¿Listo? La tira reactiva, jóvenes, es uno de los inventos más maravillosos que hay. Actualmente, las almohadillas contienen enzimas. Si ustedes recuerdan bioquímica de primer año, mientras, como se acuerdan de bioquímica de primer año, las enzimas son altamente específicas y por lo tanto, actualmente la tira reactiva es una herramienta valiosa. Muchos de los laboratorios alejados tienen la tira reactiva. Si se recuerdan de nuestra práctica de microbiología, no, ustedes son la primera francamente presencial. Ustedes ya no han hecho híbrido, ¿no es cierto? Esos son los del año pasado, sí. Entonces, como todos ustedes recordarán de su práctica de microbiología, mojas la tira y la lees. Muchos laboratorios pequeñitos tienen tira reactiva y es extremadamente valiosa, porque cuando la comparamos podemos ver muchísimas respuestas. Vamos a aprender para qué nos están sirviendo. Aunque ustedes, yo debería comenzar a preguntar, ¿no es cierto? Sí, comencemos a preguntar. Derecha, izquierda. O por nombre. Ninguna de las anteriores. Alfabético, entonces. Correcto, señorita Aldana. Leucocitos. ¿De qué nos están hablando? ¿Es bueno, es normal, malo?
sospechar en infección? Según mi lista, M, otra A, Ariana, ¿no? Chispas. ¿Dónde están? No, P es por allá. ¿Quién es primero, M o N? M. Nitritos. No se acuerda. Núñez, al fondo. ¿De dónde viene el urobilinógeno? Ah, Ángeles también era con A, ¿o quieres con M? Con M, ¿no es cierto? María de los Ángeles. ¿Las proteínas son normales en la orina? Anormales. Anormales, siempre son anormales. ¿Quién seguía? Paolo. Ya estamos en la P, ¿no es cierto? ¿No teníamos Paolo? Ah, ya. pH. No se acuerda. Muy bien. ¿Dónde estaba? No me acuerdo el nombre de todos. Pero, mire acordando. Jóvenes, es muy importante que... Entonces, aquí tenemos que maximizar el rendimiento de los exámenes de laboratorio. A eso es a lo que se refiere la sensibilidad y la especificidad. Entre más especificidad y sensibilidad tiene un examen, mejores oportunidades. Por lo tanto, lo que sugerimos es que mezclen la presencia de leucocitos que se mide mediante la enzima esterasa leucocitaria. ¿Quién tiene esterasa leucocitaria? ¿Con qué se va a confundir? Normalmente no se confunde. Y aquí viene un concepto de microbiología. Ahora sí comienzo de canto. ¿De dónde venían los nitritos? ¿Eso se sabe? Muy bien. Muy bien. Todas las muestras de orina tienen nitratos. Solo existe una familia de bacterias capaz de metabolizar nitratos a nitritos. Esas son su bacteria favorita, que pertenece a la familia de las enterobacterias. Iban por el camino, ¿no es cierto? Entonces, cuando tienes nitritos, significa que tienes una enterobacteria. ¿Cuál? No lo sé. Para eso existe el laboratorio. Por eso mezclas las dos. Presencia de bacteria más presencia de leucocito, infección urinaria. Aquí estamos hablando de, el cuadrito que tenemos aquí es lo que estamos observando en la orina. Sino que tenemos que tener mucho cuidado, porque si mi paciente tiene una sonda vesical, va a haber leucocitos porque la sonda es un elemento extraño y va a haber bacterias que se han pegado a la sonda. Entonces tengo que tener mucho cuidado y ahí es donde es indispensable hacer el cultivo y el antibiograma. Ahora, en la nefritis intersticial vamos a tener solamente los leucocitos sin las bacterias. ¿Por qué? Porque la infección se está quedando en el riñoncito. Lo mismo va a pasar en la cistitis. Como está en el intersticio, no se comunica con la luz y no necesariamente es bacteriana. Ahí está el detalle. Lo mismo sucede con los cánceres de tracto urinario. Esto puede ser frecuente en lo que es cáncer de vejiga. Entonces, por eso les digo, es muy importante que nuestra muestra sea buena para poder confiar en ella. ¿Listo? Y algunas veces en esta cosa, apendicitis o en otros abscesos abdominales pueden aparecer leucocitos en la orina, pero no bacterias. Porque la gran cantidad de leucocitos caen hacia la orina y te dan esterasa. La esterasa leucocitaria es bien sensible. A veces son poquitos leucocitos, pero teniendo en cuenta que lo normal es 5, la esterasa leucocitaria reconoce bien poquitos leucocitos. ¿Listo? A veces no es algo. Entonces, si tú tienes las dos elevadas, la esterasa leucocitaria y los nitritos, tienes una alta probabilidad de que esto sea una infección urinaria. ¿Entendido? Muy bien. Luego vamos a hablar de la destrucción de la hemoglobina. La hemocateresis es frecuente y está programada. El problema es cuando se convierte en hemólisis. Cuando tienes algún problema por el cual los glóbulos rojos se están destruyendo mucho más rápido, vas a incrementar la cantidad de bilirrubinas. Estas bilirrubinas son no conjugadas porque se está rompiendo el glóbulo rojo. Tiene que llegar al hígado para ser conjugada. Salud. Al salir de la bilis, una buena cantidad es bilirrubina conjugada y esta en el intestino, por intervención de las bacterias, se va a convertir en urobilinógeno. El urobilinógeno es
hidrosoluble. Normalmente, si es que el paciente tiene una evacuación intestinal normal, el 80% del urobilinógeno se va a eliminar por las heces, pero el 20% va a ir hacia la sangre. ¿De qué depende entonces de que aparezca urobilinógeno en la sangre? De que incrementa la producción de bilirrubina conjugada. Por eso generalmente está asociada a la hemólisis, sobre todo si es intravascular. Este urobilinógeno se va a convertir en urobilina, que es lo que leemos en la tira reactiva. Entonces, si yo encuentro urobilina en la orina, tengo que sospechar que estoy frente a un caso de hemólisis. ¿Entendido? No sé, no se ven convencidos. Pero bueno, igual creo. Aquí estamos observando lo que estamos viendo en la tira reactiva. En primer lugar, la presencia de bilirrubina y en segundo lugar, la presencia de urobilinógeno. No son lo mismo como les acabo de explicar. Entonces, en el caso de la hemólisis, la bilirrubina conjugada, la bilirrubina no va a estar en la orina, sino lo que voy a tener es el urobilinógeno, porque se está conjugando más rápido, está pasando al intestino y está yendo hacia la sangre. Si es que yo tengo una obstrucción biliar, es decir, que la bilis no está pasando hacia el intestino, obviamente va a desaparecer el urobilinógeno porque acabamos de demostrar que depende de su metabolismo intestinal y lo que voy a tener es que, si se recuerdan del hexágono que forma los sinusoides hepáticos, en un extremo tengo la vía biliar y en el otro extremo tengo el sinusoide que es sanguíneo. Si la bilis no puede salir por la vía biliar, ¿hacia dónde va a ir? Hacia la vía sanguínea y entonces por presión retrógrada va a aparecer en la sangre y de la sangre se va a filtrar hacia la orina, ¿sí? Y por eso es muy importante evaluar los dos. Cuando estamos hablando de una enfermedad hepática, podría ser cirrosis, podría ser hepatitis. Lo más frecuente es que los dos estén elevados, pero en algunos casos no puede cumplirse esto, sobre todo si es que el daño hepático es muy severo. Si el daño hepático es muy severo, deja de trabajar el hígado y no vas a tener estas circunstancias, ¿entendido? Entonces, en el caso de la enfermedad hepática no hay un perfil fijo, ¿sí? Algo va a estar mal, no necesariamente los dos positivos, los dos negativos o uno positivo y el otro negativo. Por eso les digo, en este caso sí no va a ser del todo útil, pero en los anteriores sí te puede dar un perfil de lo que le está sucediendo a tu paciente. Vayamos con la proteína. Como nos dijo la señorita María de los Ángeles, siempre es anormal. ¿Qué es lo que lee la tira reactiva? Generalmente va a reconocer albúmina. Y tengan ustedes en cuenta que no es la única proteína salud que puede aparecer, pero sí es la más frecuente. La esponjita para albúmina es bien sensible y tiene correlación con lo que voy a encontrar en la muestra de orina de forma cuantitativa. O sea, ¿qué significa? Ustedes tienen dos opciones para cuantificar albúmina. Uno, el resultado de la tira reactiva. Dos, pedir un análisis cuantitativo. Doctora, ¿de qué me sirve el análisis cuantitativo? El análisis cuantitativo de albúmina te indica la función renal. ¿Listo? Entonces, es anormal que haya proteinuria, pero puede ser por muchas cosas. Como, por ejemplo, la más frecuente es ITU. Si mi paciente tiene proteinuria y tiene ITU, pues no es confiable, puede ser solo por la ITU. Pero es su responsabilidad al momento de darle de alta hacer un examen de control de orina solamente para ver si es que esa proteinuria es permanente o fue simplemente temporal por la ITU. Si es que el riñoncito está lastimado por cualquier nefropatía, va a dejar pasar la proteína fácilmente y también te ayuda. Pero antes del riñoncito puede ser que haya lisis de los músculos. Eso significa rhabdomiolisis. Una de las formas más frecuentes es el exceso de gimnasio. Otra es la compresión en accidentes. Si el paciente tenía una fractura, ha estado mucho tiempo comprimido un área de su cuerpo, puede haber lisis de músculos. Y la tercera son las quemaduras. El paciente con quemaduras es frecuente que también tenga lisis muscular y por eso es importante controlar. El mieloma múltiple es un tipo de patología neoplásica muy frecuente en los pacientes mayores de 50 años. Entre mayor cantidad de la población es mayor, van a aparecer más casos. Y entonces puede ser que mi paciente tenga su riñoncito sanito, pero está desarrollando un mieloma múltiple. Además, también puede dar positivo cuando tienes hemólisis intravascular, es decir, que
con los otros exámenes que tenía de hemólisis, también me puedo guiar por el examen de orina para ver también cómo está yendo. Luego teníamos el pH. Lo normal es que el pH sea ácido en el rango de 5, porque esto hace que disminuya la probabilidad de proliferación bacteriana, pero sobre todo porque la orina es una forma excelente de eliminar hidrogeniones, porque los hidrogeniones son uno de los productos del metabolismo más frecuentes. Respirar genera hidrogeniones, comer genera hidrogeniones, entonces el riñón tiene que eliminarlos. Puede presentarse hasta 8, dependiendo, porque también puede eliminar bicarbonato, dependiendo de lo que uno necesite, o cuando la dieta es muy extrema, ¿sí? Las dietas vegetarianas extremas pueden llevar a que esto se alcalinice, pero todos los pacientes solamente comen frutas y verduras crudas durante Dios sabe cuánto tiempo. Entonces, si es que mi paciente tiene exceso de hidrogeniones en la sangre, lo más frecuente es que también estén en la orina, porque si sobran en la sangre los tratamos de eliminar por la orina. Y si es que mi paciente tiene exceso de bicarbonato en la sangre, es lo más frecuente que también aparezca el exceso en la orina, porque también se va a eliminar. Por lo tanto, si sucede que mi paciente tiene acidemia y alcaluria, algo está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? La acidosis tubular renal, porque el riñón no es capaz de eliminar los hidrogeniones o está eliminando bicarbonato de más. Entonces, el pH de la sangre se tiene que correlacionar con el pH de la orina. Si es que es contrario, tengo que pensar en acidosis túbulo renal. ¿En qué otros casos comprenderán que esto es técnicamente el diagnóstico de acidosis túbulo renal? ¿Sí? Se necesita una prueba genética para saber cuál es el origen de esta acidosis túbulo renal, pero literal, este es otro de los casos en que el laboratorio es quien te dice el diagnóstico del paciente, y por eso en algunos casos el laboratorio es necesario. Además, en muchos casos, sobre todo cuando tengo lo que acaba de tener hace un momento, hemoglobinuria y rhabdomiolisis, tengo que iniciar el protocolo de alcalinización urinaria, porque cuando la sangre y la orina tienen mayor contenido de bicarbonato, es más fácil eliminar las proteínas antes mencionadas sin que haya daño renal, porque acuérdense que el daño renal, si supera las 6 horas, se hace irreversible. Entonces, esta es una excelente forma de ver si es que mi protocolo está yendo bien y si es que mi pacientito se ha intoxicado de cualquier forma con algún medicamento, puedo ir controlando también en orina de que se vaya eliminando. Y aquí el pH es muy importante cuando tenemos cristales amorfos. Si es que son en pH ácido, es ácido úrico, y si son en pH alcalino, el alcalino está para allá, ¿no? Si son en pH alcalino, son fosfatos. Se dirán, ¿eso qué tiene que ver, doctora? Porque está sospechando de cálculos renales. Los cálculos renales pueden matar al riñoncito. Entonces, consideren que para el caso del riñón los cálculos renales son severos, ¿sí? Y entonces acuérdense que estamos en una de mis campañas, es quiera su riñón, cuida su riñón, ¿sí? Las enfermeras de salud también la hacen, o sea que debe ser importante, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, la sangre en la orina, obvio que es anormal. ¿Cuál es la causa más frecuente de hematuria? La regla. ¿Listo? Es muy frecuente que la paciente venga y diga, estoy orinando sangre. No, cariño, estás con la regla y está manchando la recolección urinaria, ¿sí? Ahora, la hematuria puede presentarse porque hay daño en el riñoncito, o sea, el riñoncito está dejando pasar los glóbulos rojos, lo que suele suceder en el síndrome nefrítico. Pero puede ser que haya algún daño en la vía urinaria. Puede haber sangre por el caso de que sea una infección fuerte y está dañando la vía urinaria. Otra que es muy frecuente son los cálculos. Los cálculos renales tienen tendencia a pasear. Sí, les gusta pasear. Dicen, ¿qué habrá más allá? Y si es que se recuerdan de sus clases de anatomía, esas sí fueron virtuales. Bueno, yo les cuento. El uréter es bien delgado. La luz del uréter es virtual, no viene por computadora. Significa que cuando hay líquido se dilata y cuando no hay líquido se cierra. Los cálculos, aunque sean pequeños, al tratar de pasar por el uréter lo van a desgarrar. Por eso es muy frecuente que cuando un paciente tiene cálculos presente hematuria. Si es que es un caso leve va a ser microscópica, si es un caso severo va a ser macroscópica. Esos son los más importantes.
Obviamente los traumas genitourinarios a veces tienen connotaciones un poco sórdidas, a veces son culpa de los internos, que están tratando de poner una sonda vesical y no les fue muy bien. ¿Listo? Entonces, por favor, cuando hagan esto, avisan y van y me dicen con toda la vergüenza, doctora, le pusimos la sonda y no fue muy bien. Entonces ya sé que estoy esperando sangre, pero es traumática, ¿no es cierto? El problema de esto es que si la hematuria es espontánea, no tiene bacterias y mi paciente no se queja de nada, lo más probable es que sea un cáncer de vesícula, de vejiga. La otra convencida. Lo más probable es que sea un cáncer de vejiga. De allí la importancia del examen de orina y que nosotros andemos berreando en que se tome con la mejor calidad, ¿no es cierto? Muy bien. Pero si es que la destrucción de músculo se está produciendo, va a liberar mioglobina. Esto, ya les he dicho, la causa más principal es la rhabdomiolisis o el trauma muscular, por todo lo que ya les he contado. ¿Entendido? ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque cuando tienes una hematuria con glóbulos rojos, los vas a poder ver en el microscopio entonces con cuerda. Hay visión de los glóbulos rojos y hay y también está viendo esto, ¿no es cierto? Pero cuando tienes hemoglobina y mioglobina, la tira reactiva te va a dar positiva, pero no vas a ver glóbulos rojos. ¿Listo? Entonces eso es importante para que veas el origen del problema del paciente. La densidad urinaria es un cálculo que se realiza entre la densidad de la orina y del agua. Generalmente se reporta directamente, no lo hacemos calcular a ustedes y por eso se llama gravedad específica. Normalmente no decimos densidad, sino ponemos gravedad. Es muy importante que sí aprendan este valor, este sí tiene que aprenderse. El valor normal es de 1001 a 1035. Esto lo tienen que interpretar rápidamente. ¿Por qué? Porque si es que está disminuida, lo más frecuente es que el paciente esté tomando demasiado líquido o que ustedes le estén poniendo muy rápido los cristaloides, uno de los dos. La otra es que hay riesgo de que sea diabetes insípida. Cuando está muy elevada, este es un signo de deshidratación. O sea, no es lo mismo que ustedes estén sin beber agua desde el desayuno y su densidad urinaria todavía esté en 1025 o 1025. ¿Listo? A que ya llegues a por encima de 1035, donde la deshidratación es más severa. Aquí también sucede con la glucosuria. La glucosa tiene la capacidad de extraer mayor cantidad. La glucosuria va a incrementar la densidad y esa también es una forma de identificar la diabetes. La proteinuria también va a incrementar esto. Y SIAD es cuando hay demasiada hormona antidiurética, entonces el líquido es regresado al sistema vascular y la orina generalmente es escasa y muy concentrada. ¿Listo? ¿Esto por qué es? Porque los análisis de laboratorio de sangre, orina y otros deben tener relación y de esa forma tú también vas controlando cómo va tu tratamiento. En el caso de las cetonas, tenemos que recordar que son 3 cuerpos cetónicos lo que les enseñaron en bioquímica. El beta-hidroxibutirato es el más abundante, pero el acetoacetato y la acetona son los que se van a eliminar con mayor facilidad. Estos dos son los que tienen la capacidad de ser evaluados por la tira reactiva. Sí hay exámenes de beta-hidroxibutirato, pero solamente existen en laboratorios grandes y especializados. ¿Listo? Normalmente la tira reactiva es lo que más utilizamos y nos van a medir estos dos, pero obviamente comprenderán que están en relación. Este es el más abundante, pero si es que este sube, los otros también. Aquí es muy importante de que esto nos habla de cetoacidosis. Significa que primero los cuerpos cetónicos estaban en la sangre y están pasando a la orina. Por lo tanto, es muy importante medir cuerpos cetónicos en orina y cuerpos cetónicos en sangre. Lo que sucede es que muchos laboratorios no tienen los reactivos para medir cuerpos cetónicos en sangre y por lo tanto, tu seguimiento del bienestar del paciente simplemente va a ser con el examen de orina. Obviamente, los cuerpos cetónicos en sangre son más sensibles, pero no les puedo pedir que pidan algo que no sé que no existe, ¿verdad? Ese es uno de los grandes problemas de laboratorio. Muchos exámenes especializados son muy costosos y si me van a venir con la mentalidad de que son por si acaso, el presupuesto no nos va a alcanzar, criaturas, déjenme decirles. Lo otro es que en el caso del alcohol suele haber un importante desbalance en el metabolismo de ácidos grasos y por eso comienzan a aparecer también cuerpos cetónicos. No es que tu paciente se haya vuelto diabético por beber, ¿listo? Sino que en el caso de que se haya ingerido mucho alcohol pueden aparecer cuerpos cetónicos.
Cuando los pacientitos están en dietas extremas, y sin muriéndose de hambre, también cambia el metabolismo y se comienzan a degradar ácidos grasos y no tu paciente necesariamente tiene diabetes, puede ser que esté 2-3 días sin comer, sobre todo cuando son pacientes con mucha fuerza de voluntad y de verdad están 2 días sin comer nada. Y la hiperemesis gravídica es porque se pierde el desbalance por el exceso de vómitos y también por que cambie el pH. ¿Listo? Están perdiendo también, sobre todo, hidrogeniones. Esta de aquí es una que en la dieta cetoestricta es lo que se conoce como dieta cetónica. ¿Cómo se llama? Esa, muy bien. Jóvenes, yo no sé a quién se le ocurrió promocionar una dieta cetogénica, ¿no es cierto? Si en nuestra cabeza los cuerpos cetónicos son malos, ¿por qué promoverlos? Esto tiene ciertos riesgos y es la dieta donde aumentas la cantidad de grasa en comida, mantienes la proteína y quitas los carbohidratos al mínimo, cambiando el metabolismo. Obviamente tu paciente va a llegar con los cuerpos cetónicos elevados. Es muy importante tener estos datos y por eso es necesario hablar con el paciente, porque no es que el paciente tenga diabetes, ¿no es cierto? Sino que está haciendo algo raro. Ahora, la glucosa tiene un umbral de filtración. ¿Dónde me quedé? ¿A quién he reconocido? No. Me he confundido. ¿Quién más he reconocido? No me acuerdo. ¿Por qué no te llamas de Yanira? ¿Verdad que no? No se llama Yanira. Muy bien. Probemos con quién sabe. ¿Cuál es el umbral de glicemia a partir del cual comienza a aparecer glucosa en orina? 180 miligramos por decilitro. Esto es muy importante, jóvenes. ¿Por qué? Porque si la tira reactiva te está marcando glucosa, tu paciente tiene más de 180, ¿sí? 180, ¿está bien o está mal? ¿Quién sabe cuál es el umbral de glicemia para que aparezcan cuerpos cetónicos? Eso es bueno, ¿no? ¿Ya han hecho diabetes? ¿Ya han hecho endocrino? Es que no sé qué han hecho. Ay, de verdad, tendrán que aprender. Entonces, el umbral para que aparezcan cuerpos cetónicos es 250 de glucosa en sangre. Si tu paciente tiene cuerpos cetónicos y tiene diabetes, tiene más de 250 y comprenderán que eso está bastante mal. ¿Por qué esto es importante? Porque si tu paciente está haciendo dieta cetogénica y tiene cuerpos cetónicos, pues no le vas a ir a medir la glucosa, ¿no? No le he dado diabetes de pronto. ¿Entendido? Muy bien. Dime. Pregunta, en pacientes diabéticos que tengan diabetes crónica, ¿su glucosa siempre está elevada también para ver cuerpos cetónicos? Depende. Si es que es un paciente que produce la cantidad suficiente de insulina para poder regular el metabolismo de carbohidratos y lípidos, no. Si es un paciente que tiene insulina casi nula, para que los cuerpos cetónicos aparezcan, el nivel de insulina tiene que ser muy bajo o inexistente. Por eso están más asociados a pacientes con diabetes mellitus de tipo 1. Por lo tanto, los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 es más frecuente que tengan cuerpos cetónicos, porque si tienen más de 250, aparecen los cuerpos cetónicos y por encima de esto siguen aumentando. ¿Sí? ¿Está bien? ¿O he dicho algo que no tiene sentido? Muy bien. Entonces, como les digo, la causa más frecuente de que haya glucosa en orina es la hiperglicemia. Y ya como hemos establecido, tiene más de 180, eso está mal siempre. Ahora, hay una patología que se llama síndrome de Fanconi que impide la reabsorción de diferentes metabolitos. Uno de ellos es la glucosa, ¿sí? Porque si ustedes se recuerdan, el riñón tiene el método de limpieza de su mamá, ¿no es cierto? Cuando se harta de ustedes de que estén con el cuarto hecho una desgracia, saca todo, ¿no es cierto? Dice, lo que recuperes de ahí es lo tuyo. El cuarto está impecable. Lo mismo hace el riñón. Dice, uy, boté la sal, boté el azúcar, entonces lo va recuperando. Entonces, por eso es muy importante la reabsorción y que el túbulo esté vivo. Porque si el túbulo no recibe sangre, no tiene capacidad de reabsorber y comienzan a aparecer cosas muy sospechosas en la orina. Pasemos al examen microscópico. Como les digo, lo normal es que tomemos 10 mililitros para la centrifugación. Por eso, si me mandan 3 gotas de orina, pues está complicado. Ya les he dicho, salvo que sea un bebé. En ese caso sí,
tenemos muchos equipos en el laboratorio, nosotros nos encargamos. Es muy importante el tiempo de centrifugación porque eso hace que no se rompan las células. Si uno centrifuga muy rápido, las células revientan y no encontrarías nada. Entonces, aquí el objetivo principal es observar las celulitas, ¿no es cierto? El sedimento, por eso es que normalmente el examen microscópico de orina a ustedes se les reporta como sedimento. La tira reactiva como bioquímico y el sedimento es tratar de observar las células y los cristales. Como sustancias acelulares pueden haber muchas otras, las principales son los cristales. Entonces, ¿cuántos hematíes puedo soportar? Hasta 2, ¿no es cierto? 3 ya está mal. Y tengan en cuenta que como es el microscopio, va a ser muy sensible. Entonces, aquí hay que diferenciar la forma. Cuando el hematía está perfecto, es más probable que haya sido una infección urinaria, un cálculo, un cáncer o que sea contaminación por la menstruación de la paciente. Pero si es que están deformados, o sea, más que todo son crenocitos, no importa, hay muchas formas de células, están deformados, ¿sí? O dismórficos, es muy probable que el glomérulo esté dañado, es decir, mi paciente tiene una glomerulonefritis y eso es bastante grave, porque si el glomérulo está dañado, la nefrona se está muriendo. ¿Listo? Luego, para los leucocitos, mi límite son 4. Si tienes 5 leucocitos o más, ya está mal. Es por eso que la tira de la esponjita de esterasa leucocitaria es bien sensible. Normalmente lee desde 5. Entonces a veces dicen, pero no miro ningún leucocito, porque todavía tiene poquitos. ¿Listo? Aquí estamos viendo que puede ser por infección urinaria, la sonda, o que haya sido sometido a una cistoscopía, por ejemplo, es normal que aparezcan, o que haya inflamación en otras zonas, como nefritis o cistitis. También pueden aparecer en casos de apendicitis o cualquier otra inflamación en el abdomen. Las células escamosas son normales, pero su incremento está mucho más asociado con que no se ha realizado una buena higiene en el paciente. Es muy frecuente en los abuelitos que dicen tienen que juntar orina y no le realizan la higiene. Simplemente llenan el frasquito y entonces llegan un montón de células. Esto te habla de que la muestra no es ideal. En algunos casos, sobre todo con diagnósticos especiales en mente, se invalida la muestra si es que las células escamosas son muy abundantes. Decimos, esta muestra está mal, no va a servir, entonces, por favor, repita. Y en el caso de las bacterias, no deberían estar presentes. Es frecuente que sea contaminación por lo mismo, no ha habido una buena higiene de la zona genital y las bacterias se han salido. Pero su valor más importante es el diagnóstico de hito. ¿Quién me dice en coro cuáles son los componentes del síndrome miccional? Sí, esos que están pensando, los de siempre. Para que mi padre... Exactamente. Disuria, polaquiuria y urgencia miccional. ¿Qué es urgencia miccional? Es cuando el paciente o la paciente tiene una sensación insoportable de tener que ir al baño y algunas veces no logra controlar el esfínter. Eso es porque hay una gran inflamación. Ahora, si tienes disuria, polaquiuria y urgencia miccional, más nitritos, esterasa leucocitaria positiva y tu tira reactiva, y aparte de eso miras bacterias, ¿qué cosa es? Una infección urinaria en toda regla. Pero ahí tienen que tener en cuenta que este diagnóstico es a mitades, ¿sí? ¿Quién va a ver los síntomas de la paciente? El clínico. ¿Quién va a ver los exámenes? Yo. Así que si no me avisan y no les aviso, vivimos en ignorancia. Yo les aviso todo lo que puedo, pero quien va a poder completar la información es el clínico. ¿Listo? Entonces, por eso, mi especialidad es de apoyo al diagnóstico, ¿sí? O sea, ese es nuestro trabajo, pero no por eso es menos importante. ¿Ya nos tenemos que ir? ¿Sí? Está bien. Sí falta un montón. Ya. Jóvenes, por favor, vamos a llegar temprano, ¿sí? La clase comienza a las 4 en punto. Sí, ya los he tenido que esperar y todo lo demás. Por favor, tengan